Este era yo en mi mejor momento. Pero las cosas no siempre fueron así. Era un niño tímido e introvertido, del cual sus compañeros se burlaban de su aspecto. Dediqué mi vida a estudiar nutrición en una de las universidades más exigentes del país, porque sabía que esto me iba a ayudar a lograr mis objetivos. Actualmente acabo de terminar noveno semestre de 10 y pensarás, bueno, ya estás a punto de graduarte. Y no, resulta que he tomado la decisión de dejar la universidad. Como puedes ver, estoy pesando 62 kilos y yo pesaba 75, 78. Es decir, que he perdido aproximadamente 15 kilos de peso y en este proceso me acompañarás a ver cómo recupero mi físico desde cero. Y yo bajé mucho de peso, mi estado anímico se fue al carajo, mi motivación, todo. Yo sentía que me estaba consumiendo. Y la frase o el versículo es: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Llevaba meses preguntándome qué son esas cosas grandes y ocultas y decidí renunciar a todo eso. Ese día yo le dije a mi novia: no voy a seguir en la carrera, no me voy a graduar, y de ahora en adelante este va a ser el último día donde yo me traiciono a mí mismo. Esa decisión, porque es la decisión más grande que he tomado en mi vida. Para algunas personas la mayor estupidez que pude haber hecho. Por lo menos tuve los huevos y los pantalones de luchar por lo que quería, por ser esclavo de un gerente en un hospital. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. Me parece que es la forma de esclavitud del siglo XXI, porque la esclavitud nunca se ha ido, siempre ha estado ahí, solamente que ha cambiado. Buscar mis sueños, el principal es llegar a competir de momento en la categoría Classic Physique, que es la que más me gusta. Hubo un punto donde tuve mi mejor punto físico, en donde yo comencé a utilizar esteroides, en la que estoy utilizando 250 miligramos de testosterona semanales. Como lo dije, mi objetivo es llegar a competir, a ser profesional. Comencé en 62 kilos, estoy en 63 y medio, es decir, en una semana subí 1,5 kilos y voy a más o menos a mostrar cuál es mi físico actual. Bueno, este video lo voy a grabar sin tener ningún tipo de guión preparado, sin mucha edición, porque lo que quiero es ser sincero, contar la verdad, contar las cosas como son. No busco que el video se viralice o algo por el estilo, sino que lo que quiero es que se entienda el por qué tomé esa decisión tan importante, una de las decisiones más importantes de mi vida, de dejar la universidad en el último semestre o no querer graduarme por dedicarme a competir o a llegar a ser un atleta de la categoría Classic Physique. A lo largo de mi vida siempre he sido una persona que se ha caracterizado porque lo que hace, lo hace bien, lo hace lo mejor posible, por ser una persona muy pasional en cuanto a me dedico con todo, cuerpo y alma, a hacer lo que estoy haciendo en el momento. Pero he sido una persona que ha vivido muchos años, a pesar de mi corta edad, con mucha ansiedad, porque siempre he hecho las cosas para complacer a los demás, para darle resultados a los demás. Siempre he tenido el miedo de no ser suficiente para los demás. Siempre, por ejemplo, en la universidad o en el trabajo o en cualquier cosa,
Siempre he actuado con miedo y he tenido miedo de mostrar mis resultados o lo que hago por miedo a que me critiquen, a que me digan que está mal, porque siempre he basado mi valor y mi autoestima en lo que los demás piensen, en el juicio que los demás emitan sobre mí o lo que yo hago, y en los logros y los resultados. Yo antes subía también videos a Instagram, como lo mostré en el video anterior. También logré un buen cambio físico, siendo natural. Y de cierta forma me sentía bien y sentía cierta seguridad. Pero como lo dije, lo hacía desde el punto de partida de la aprobación, del querer tener me gustas, del querer tener seguidores, del querer llegar a tener plata, éxito, cosas materiales. Y siempre me juzgaba y me sentía bien o mal dependiendo de los resultados que yo conseguía en todo sentido, en la universidad, en el trabajo, en la vida, en lo económico, en lo social. Entonces me di cuenta que eso no es quererse, que uno no puede basar su autoestima o su amor propio en los resultados, porque muchas veces los resultados no dependen de uno mismo en un 100%, sino de otras situaciones de la vida. Entonces empecé a quererme a pesar de no conseguir cosas que me proponía, a pesar de no ser el mejor en X o Y cosa. Sin embargo, hubo un punto en mi vida donde yo empecé a buscar a Dios, porque yo antes era una persona escéptica, no he sido ateo, pero sí escéptico en cuanto a cuestionar, dudar. Hubo un punto donde yo empiezo a buscar a Dios, a pedir sabiduría, y fueron 3, 4 años de mi vida que me pasaban cosas, problemas que para mí en el momento eran problemas grandes, y uno tras de otro, y mi vida parecía una película. Hasta que hubo un punto en el que tuve que entrar a prácticas en la universidad, que es como ir y trabajar en diferentes aspectos, ¿sí? O lugares de la vida laboral, digamos en la nutrición clínica, hospitalaria, en la nutrición pública, involucrado con temas más sociales, políticos, la gerencia de servicios, varias fases o varios ámbitos. Y pues yo, como siempre, intenté hacer lo mejor posible. Sin embargo, me di cuenta que ese mundo laboral, por lo menos en el área de la salud, supongo que el resto de profesiones serán iguales, pero pues yo hablo por lo que yo tuve la experiencia. Hay mucho juego de egos, de jerarquías, de aprovechar el puesto o la jerarquía que yo tengo para pisotear al otro, de que si alguien inferior a mí sabe más que yo, siento mucha rabia y lo desprecio y lo meto en problemas. Yo me metí en problemas por querer hacer las cosas bien, por querer estudiar, investigar sobre un paciente y llegar con una propuesta sin faltarle el respeto a nadie, sin cuestionar a nadie. Personas que eran muy superiores a mí en rango y en todo sentido, regando chismes, hablando mal de mí, demostrando de todo menos profesionalismo. Me di cuenta que es un ambiente, bueno, en el momento tuve que vivir un ambiente lleno, como lo dije, de egos, de envidias, de quién habla más mal del otro. Y pues es algo que no va conmigo, que no va con mis valores y que no va con mi filosofía de vida. Para mí, si yo tengo una meta, un sueño, un propósito o quiero hacer algo, lo hago primero de la mejor manera posible y segundo sin pasar por encima de nadie y sin querer hacerle daño a nadie. Si no es así, no quiero entonces conseguir ese resultado. Ese es el camino que eligen muchas personas, pasar por encima y aprovecharse de muchos otros para poder tener éxito, y lo logran, pero no es el camino que yo quiero recorrer. Por querer aplicar el supuesto criterio científico, rigor científico, el pensamiento crítico,
generé muchos problemas. Siempre he sido una persona que se ha metido en problemas por querer salirse de lo que la sociedad cree correcto o dice que hay que hacer. Pues si a mí algo no me parece bien, pues lo digo de la mejor manera posible y ya. Pero entonces siempre he creado conflictos a muchas personas por querer ser diferente. Yo sí presentía y había algo dentro de mí que me decía que no estaba bien, que no estaba en un lugar donde yo necesitaba estar. Y yo bajé mucho de peso, mi estado anímico se fue al carajo, mi motivación, todo. Yo sentía que me estaba consumiendo. Y se podía ver físicamente, incluso en el primer video que subí en el video anterior se alcanza a ver, yo creo, en la mirada, en el físico, en todo se alcanza a ver como si yo me sentía como si me estuvieran consumiendo el alma. Entonces fue tanta la ansiedad que me enfermé, fue tanta la ansiedad que sentí que decidí un día desprenderme de eso. Es algo que muy pocas personas experimentan y es algo difícil de explicar, pero aún así lo voy a decir. Yo siento que Dios poco a poco me fue tocando, me fue llamando, y cuando yo salgo de prácticas y de estar un par de meses en un hospital, en una UCI, desde las 6, 7 de la mañana, todos los días, cuando yo termino mi práctica y tengo la posibilidad de levantarme, prepararme un café que tanto me gusta, amo el café con mi vida, pararme en una ventana a que me dé la luz del sol, ese día yo sentí que de alguna manera Dios me dio a entender un versículo, una frase que está en la Biblia que desde hace mucho tiempo se me quedó en la cabeza cuando se la escuché a una persona, y desde ese día he venido intentando encontrar la respuesta a esa frase. Y la frase o el versículo es: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Llevaba meses preguntándome qué son esas cosas grandes y ocultas. Y para mí esas cosas grandes y ocultas están debajo de nuestra nariz y muchas veces no las vemos. El solo hecho de estar vivos es un regalo maravilloso, de poder comer, de poder sentir el viento, la luz del sol, de poder hacer lo que nos gusta. Es un regalo maravilloso, es el mayor regalo que hemos podido tener. Yo llegué al punto de querer atesorar tantas cosas del mundo, cosas materiales, títulos, que yo llegué a un punto en el que me di cuenta que eso no me llenaba y decidí renunciar a todo eso. Ese día yo le dije a mi novia: no voy a seguir en la carrera, no me voy a graduar, y de ahora en adelante este va a ser el último día donde yo me traiciono a mí mismo, y va a ser el último día donde yo vivo para los demás y para darle resultados a los demás y para complacer a los demás, y va a ser el primer día en el cual yo comienzo a vivir para mí, para complacerme a mí, para llenarme a mí y para hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona. Lógicamente era una decisión muy difícil y ella se quedó sorprendida, me dijo que me apoyaba. Fueron meses donde dudé obviamente de mí esa decisión, porque es la decisión más grande que he tomado en mi vida. Para algunas personas la mayor estupidez que pude haber hecho. Y lo entiendo, porque claro, para esas personas que no tienen mi filosofía de vida, pues es una decisión estúpida, claro. El problema es que esa decisión encaja con mi filosofía de vida, no con la de ellos. Y mi filosofía de vida está en que yo no quiero llegar a los 40, 50, 60, 70 años, mirar atrás y ver que estoy arrepentido porque no me lancé a hacer lo que quería hacer. Ver que no tuve los huevos suficientes para tomar las decisiones que yo quería tomar y luchar por lo que yo quería, y por lo menos intentarlo.
No importa si no lo logro, si no lo consigo, pero por lo menos voy a mirar atrás y voy a decir, por lo menos lo intenté, por lo menos tuve los huevos y los pantalones de luchar por lo que quería y no vivir a medias, vivir conforme, vivir en la mediocridad. Yo no vine a este mundo y a la vida a ganar títulos. Yo vine a cumplir un propósito, a cumplirme a mí y a hacer lo que a mí me apasiona, más allá del resultado. Con el solo hecho de haberme lanzado a intentarlo y de haber cumplido con el papel de tener que ir en contra de todo lo que la sociedad dice que es lo correcto, yo ya estoy tranquilo. Yo decidí vaciarme de todas las cosas del mundo, renunciar a todo, títulos, bienes materiales, personas, familia, todo con tal de estar en paz. Y gracias a que hice eso, logré entender cuáles son las cosas grandes y ocultas que no conocemos y que Dios nos promete. Gracias a que me vacié de todo lo del mundo, Dios me dio el gran regalo de su gracia, de poder sentirlo, de poder estar en paz, porque hoy en día siento una paz, una tranquilidad, una seguridad, una plenitud que no necesito nada más. No importa si no consigo una casa, un carro, un título, plata, si no logro lo que quiero lograr, no me importa, porque es que ya soy feliz así tal cual, sin tener nada, no necesito nada más para ser feliz, porque ya lo entendí, porque siento que Dios llegó a mi vida y siento que Dios está conmigo. Y yo creo que este es el punto de partida correcto. Voy a empezar de cero, pero desde el punto de partida de cumplir un propósito y hacer las cosas porque tengo la oportunidad de hacerlo, porque Dios me dio esa oportunidad de disfrutarlo y de luchar por mí y por lo que yo quiero, y escucharme a mí y no complacer al mundo, a la sociedad. No quiero llegar a tener 50 años, mirar para atrás y decir ¿qué hubiera pasado si lo hubiese intentado? En cambio, con 40, 50 años, sí puedo lanzarme a conseguir títulos, a estudiar. He estudiado mucho, claro que sí, o sea, no estoy diciendo que, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, que no hay que estudiar o que renuncien a la carrera, no, que no se gradúen, no, es un muy mal consejo. Yo considero que hay que estudiar, lo que sea virtual, sea presencial, cualquier carrera, pero hay que estudiar. Si es posible graduarse, obviamente tener un título, porque vas a tener más oportunidades, más y mejores oportunidades. Pero yo considero que no es mi camino. Pasé toda la carrera, mi filosofía no es, no hay que estudiar porque este es mi camino y ya. Así la vida es suave, de vago, no. Lo que estoy diciendo es, ya me esforcé, ya estudié muchísimo. Obviamente, entre más aprendí y entre más estudié, me di cuenta que no sabía nada. Entre más aprendemos, más entendemos que el conocimiento es tan extenso que es arrogante decir que ya sé lo suficiente. Ya. Siempre voy a estar aprendiendo y lógicamente seguiré estudiando, pero quiero aplicar todo lo que he estudiado y quiero aplicar mi talento, mi disciplina, mi pasión, mi forma de hacer las cosas, mi paz, mi tranquilidad a mí mismo. No estoy dispuesto a sacrificar mi paz, mi salud, mi tranquilidad, mi vida, mis hábitos por ganarme 1.5 veces el salario mínimo, el sueldo básico, por ser esclavo de un gerente en un hospital. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. Me parece que es la forma de esclavitud del siglo XXI, porque la esclavitud nunca se ha ido, siempre ha estado ahí, solamente que ha cambiado. No quiero trabajar de lunes a lunes por ese sueldo y sacrificando mi libertad, mi salud, mis hábitos, mis pasiones y viviendo una vida a medias, viviendo una vida que yo hubiera
podido desarrollar ese potencial en algo más grande y en lo que a mí me llena. Quiero transmitir ese mensaje. Yo considero que cuando algo es verdaderamente valioso, aporta valor, o cuando algo es valioso en sí mismo, no necesita tener efectos visuales para conseguir me gusta, para que la retención del público los primeros 15 segundos. No es lo que yo busco. Y más allá de si hay éxito o no, si hay visualizaciones o no, lo que busco es una especie de álbum donde quiero retratar mi vida y algún día mirar hacia atrás y dije, me lancé a vivir la vida que yo quería, no estoy arrepentido. Entonces, de ahora en adelante, mi meta es dedicarme a buscar mis sueños. El principal es llegar a competir de momento en la categoría Classic Physique, que es la que más me gusta. Ya veremos, tengo que sacrificar muchas cosas. Lógicamente tengo que utilizar farmacología, ya. Por ahora estoy comenzando con una fase de readaptación, de recomposición al físico que tenía antes. Por cierto, eso es algo que no dije. Hubo un punto donde obtuve mi mejor punto físico, en donde yo comencé a utilizar esteroides. ¿Por qué lo hice? Porque fue un punto donde yo tenía muchos problemas. La universidad era un semestre bastante exigente. Decidí renunciar al apoyo económico de mis padres. Y yo tenía que estudiar de 7 de la mañana, me levantaba a las 5:30 más o menos. Estudiaba de 7 de la mañana más o menos hasta las 12 del mediodía que me desocupaba. Me iba a almorzar y de ahí tenía que caminar un poco más de 1 hora hacia el trabajo, porque entraba a las 3 de la tarde al trabajo y trabajaba hasta las 12 de la noche, más o menos 1 de la mañana. Me devolvía para la casa, me acostaba a las 2 de la mañana y otra vez hacer lo mismo el día siguiente. Estuve así más o menos un mes, un poquito más de un mes. Y yo no quería renunciar a mi sueño, no quería renunciar a mi físico y tenía que aguantar con todo: estudio, entreno, trabajo, redes sociales, emprendimiento, porque cuando eso estaba emprendiendo mi marca de ropa, de accesorios para gimnasio. Y para no renunciar a eso y aguantar con todo, decidí utilizar esteroides. Pero pues después de eso dejé de utilizar esteroides, dejé de suplementarme, dejé de entrenar para dedicarme únicamente a ser estudiante y un muy buen nutricionista clínico. Apasionado por estudiar, y estudié mucho y aprendí mucho. Y no me arrepiento de haber pasado por todo eso, porque gracias a todas esas cosas soy quien soy hoy en día y aprecio mucho todo lo que pasé. Gracias a todas esas cosas que me pasaron y a esas personas que pues tienen también sus problemas internos, no los juzgo. Gracias a eso aprendí muchas cosas y encontré mi camino. Entonces, en esos momentos llevo ya una semana. En serio, en realidad llevo 2 semanas de haber comenzado el cambio físico, pero la primera semana fue como para ir tocando primero los músculos, solamente como de calentamiento, de adaptación. Ya llevo en realidad una semana de empezar a entrenar un poco más fuerte, y en esos momentos estoy en una fase de readaptación o de recomposición en la que estoy utilizando 250 miligramos de testosterona semanales. Como lo dije, mi objetivo es llegar a competir, a ser profesional. No lo hago porque sí, porque se me antojó. Y estoy aplicando todos mis conocimientos en farmacología, en nutrición, en todo lo que he aprendido en estos 6 años de universidad. Me estoy suplementando también. En esos momentos tengo glutamina, proteína, multivitamínico, omega 3, N-acetilcisteína, vitamina D3. Pero pues más adelante haré otro video explicando mejor esa parte, todo el tema de la alimentación, la suplementación y la farmacología.
Entonces voy a estar 3 meses haciendo, en teoría vamos a ver si lo logro antes, mucho mejor. En estos 3 meses intentaré lograr el físico y el peso que tenía antes. De ahí haré una pequeña definición, un mini cut, más o menos de un mes. Y posteriormente iniciaré el primer blast de mi vida con 500 miligramos de testo a la semana. Lógicamente ahí la suplementación y los protectores van a cambiar un poco, van a ser muchos más. Y ese blast en teoría va a durar de 3 a 6 meses, pero pues no está definido aún. Vamos a ver cómo nos va por ahora. Entonces más adelante les estaré haciendo otro video para todo el tema de la alimentación y la suplementación y la farmacología, y otro video para todo el tema del entrenamiento. Entonces como les dije, llevo aproximadamente una semana de estar entrenando en serio, y pues comencé en 62 kilos, estoy en 63,5, es decir, en una semana subí 1,5 kilos, y voy a pues más o menos a mostrar cuál es mi físico actual. Más o menos este es mi físico. Entonces, como pueden ver, pues la mejora, a pesar de que es una sola semana, es un poco más evidente. No me veo tan flácido, se me empieza a marcar un poco más el abdomen, ya se empieza a ver una recomposición. Obviamente por todo el tema, tanto del entrenamiento como de la suplementación, como de la alimentación, como obviamente de la farmacología, ¿no? Entonces pues también decir que la farmacología no funciona sola, ¿sí? Entonces vamos. Entonces, como les digo, pues les estaré mostrando cómo va mi avance semana a semana. Voy a estar haciendo una actualización del físico en Instagram, y en YouTube le haré cada mes la actualización física. Entonces espero que este testimonio o esta filosofía de vida les sirva pues a muchas personas, y puedan encontrar en mí un reflejo para que se lancen a vivir la vida que ustedes quieren, para que dejen de complacer a los demás. Entonces muchas gracias por escuchar, y pues espero ser de gran ayuda, y aclarar que todo esto yo considero que es un propósito. Todos tenemos un propósito de Dios, un propósito mayor que de pronto no lo entendemos, y todo lo que estoy viviendo en estos momentos yo creo que es gracias a Él. Todo el mérito es para Dios, toda la gloria es para Dios. Y si algún día llego a tener éxito, espero que no sea para glorificarme a mí, sino que, como lo digo, es por y para Dios.